Hola, en el presente video de hoy estaremos hablando un poco sobre historia de la tecnología, principalmente sobre el Imperio Inca o los bien llamados Hijos del Sol. Para comenzar el desarrollo de este video, estaremos hablando brevemente de quiénes eran los incas o cómo se componía su sociedad, para luego continuar con los métodos y herramientas de construcción, que es principalmente el objetivo de este trabajo. Los incas fueron originalmente una sociedad guerrera que vivía en el suroeste de la región de la Sierra. Desde el 1100 al 1300 después de Cristo se trasladaron a tierras fértiles del Valle del Cusco al norte del Perú, donde fueron invadiendo las tierras vecinas. Ya hacia el 1500 habían creado un imperio que incorporaba la mayor parte de las culturas de la zona y cuyos límites abarcaban desde el sur de la actual Colombia hasta el centro de lo que hoy es Chile. Además de Bolivia y el norte de Argentina, el límite oriental llegaba hasta el Océano Pacífico. Este vasto imperio se construyó siguiendo un modelo teocrático de gobierno en el que el emperador inca formaba la cúspide del sistema y eran considerados divinidades. Los incas impusieron su estilo de vida a los pueblos que conquistaron y a comienzos del siglo XVI, antes de la llegada de los españoles, la mayor parte de la zona de los Andes estaba bajo su dominio. Los incas ocuparon gran parte de los Andes sudamericanos y se ubicaron actualmente en países como Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, y lo llamaron Tihuantinsuyo, que quiere decir 4 puntos cardinales. Se organizaron en 4 provincias denominados suyos: Chinzansuyo, Antisuyo, Collasuyo y Continsuyo. El Chinzansuyo corresponde a la parte norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia, hasta el río Angasmayo. El Antisuyo correspondió a los Andes orientales. El Collasuyo correspondió al sur de Perú, Bolivia y el norte de Argentina y Chile hasta el río Maule. El Continsuyo correspondió al sur de Perú y el oeste peruano. Fue el imperio donde nunca se escondía el sol. Se le consideraba como el estado más extenso de América Antigua. Su capital fue el Cusco, que estaba rodeado de hermosos palacios de piedra, con techos de paja cubiertos de mantos de pluma. Construyeron templos de reverencia al dios Sol y estaban regidos por un gobernador, quienes eran principalmente más cercanos al Inca. Cusco significaba el ombligo del mundo, y la ciudad fue sagrada para los incas. La presencia del Inca fue importante, ya que consideraban hijo del dios Sol. Cusco también fue el centro donde se tomaban las decisiones más importantes y se decidían allí mucha gente de influencia. La sociedad incásica organización social. Los incas estaban compuestos por 4 categorías. En la cúspide de la sociedad se encontraba el inca, quien era el emperador o la máxima autoridad del imperio. Luego se encontraba la realeza, quien estaba compuesta por los auquí y los panacas reales. Luego se encontraba la nobleza, donde estaba la nobleza de sangre y la nobleza por privilegio. Y al final se encontraba el pueblo, quienes estaban compuestos por los Hantunruna, los Mitamaes y los Yaconas. Entonces, ¿qué clase de sociedad eran? La sociedad incásica ha sido clasificada de socialista, ya que no existía la propiedad privada, las cosechas y los animales eran de propiedad comunal, todo era del Estado y estaba a cargo del emperador inca. Mas la organización política del Estado era totalitarista, ya que estaba a cargo del inca, cuyo poder no tenía límites, y la mayoría de las decisiones tomadas en el imperio de alta relevancia en construcción y expansión las tomaba el inca. Materiales de construcción. Los materiales empleados eran diferentes de acuerdo a la región. En la costa emplearon grandes adobes rectangulares, mientras que en la sierra trabajaron con piedra en diversas formas y tamaños, mayormente con las herramientas de cobre y bronce. Muchas de las piedras exhibían el modelo de almohadillo, que quiere decir de cara ligeramente abultada. Esta imagen corresponde a las construcciones en adobe, con techo de paja y estructura de madera que soporta el telón del techo. Esta estructura se presenta en la mayoría de los pueblos o ciudades que se construyeron cerca del Océano Pacífico.
La siguiente corresponde a la piedra, con el modelo clásico de vivienda rectangular presentes en las sierras y donde los muros eran tallados en forma de ladrillos, los cuales se colocaban sin ninguna especie de argamasa y formaban los muros o paredes de las casas o templos. La arquitectura inca principalmente se basó en su material más importante o el más utilizado, que fue la piedra, para construir las estructuras de los incas, pero también tenían otro gran significado, que la piedra vivió el espíritu o el poder que tenía la capacidad de convertirse en hombre o viceversa. Existieron diversos tipos de paredes incaicas y resumidos en 5 modelos básicos. El rústico o pirca es un muro de construcción rústica y baja altura, hecho con piedras ásperas talladas y acomodadas sin mucho cuidado. Los espacios vacíos estaban llenos con piedras pequeñas y abundantes. Este tipo se usó para la construcción de terrazas, almacenes y casas para la gente común. El tipo celular tiene un aspecto similar a la estructura de un panal de miel hecho con calizas poligonales pequeñas. Se encuentran ejemplos de este tipo en Cualcampata, Chinchero, Tarahuasi y otros lugares. Tipo Enchanset, hecho con piedras ígneas. Los ejemplos de este tipo son el templo principal en Ollantaytambo, el templo de las tres ventanas en Machu Picchu, y también la presenta Hatun Rimilloc en Cusco. El tipo ciclópeo, también conocido como megalítico, se caracteriza por tener enormes cantos rodados que en algunos casos pueden alcanzar 8.5 metros de altura, como los que se ven en Sacsayhuamán o los que salen del templo principal en Ollantaytambo. El Inca sedimentario imperial, consistiendo básicamente de piedras medianas de altura regular en filas horizontales que dan la impresión de ser totalmente rectangular, formando juntas pulidas y perfectas, donde es imposible resbaladura, hoja del afeitar o incluso una hoja de papel. ¿Cómo obtenían la piedra y daban forma? Debido a la escasa documentación o crónicas sobre el desarrollo de la sociedad incaica, la mayoría de los procesos o métodos de extracción y labrado del material son suposiciones basadas en estudios, principalmente los hechos por el arquitecto estadounidense Jean-Pierre Prodsen, quien comenzó a estudiar la mampostería inca en 1982, quien corrobora lo escrito por el historiador Garcilaso de la Vega, inca, nacido en Perú e hijo de un español y una princesa inca, y quien escribió en 1609 que los incas daban forma a los bloques de construcción golpeándolos con unas piedras negras, sin cortarlos. En el caso de la construcción del Machu Picchu, la roca que utilizaron para su construcción la obtenían de una cantera situada en un plano más alto, al lado de la ciudad, del cual literalmente dejaban rodar la roca por la colina hasta situarla en donde sería tallada. Esta es la opción más lógica. Prodsen, mientras trabajaba en una antigua cantera situada cerca del Cusco, logró labrar ciertas piedras abandonadas allí con unos rudimentarios martillos de piedra. Algunas de esas piedras eran de cuarcita y no provenían de la cantera sino de las riberas de un río cercano. Prodsen
tardó casi 90 minutos en labrar 3 caras y 5 bordes de un bloque de 25 por 25 por 30 centímetros. Y llegó a descubrir que los incas usaban 3 tipos de martillos para labrar y ajustar piedras. Un tipo de martillo grande de 8 a 9 kilogramos. Un tipo de martillo mediano de 2 a 5 kilogramos. Este martillo mediano se usaba con ambas manos en un ángulo de 15 a 20 grados para sacar lajas chicas. Al girar los puños justo antes del impacto, el ángulo se duplica y producía un mejor corte. Como el martillo rebotaba de 15 a 25 centímetros, después de cada golpe la labor no exigía mucho esfuerzo. Y un tipo de martillo pequeño de 1 kilogramo. Construcción. Las construcciones incas eran previamente elaboradas en una maqueta de piedra, pues ésta servía de guía para las construcciones. En lo que concierne al plano, sus templos y aposentos eran de base rectangular y de un solo piso. Las ventanas de forma trapezoidal, es decir, las anchas en la base y estrechas en el dintel. En los marcos y en las puertas los adornos eran escasos. En la imagen podemos observar una maqueta que también se le denomina yupana. Características de sus construcciones. Sencillez. Las construcciones incas carecen de adornos o decoraciones complicadas. El tallado, escultura, altos o bajos relieves no se utilizaron de manera excesiva o decorativa. Solidez y materialidad. Emplearon la piedra en grandes bloques sin ninguna necesidad de utilizar argamasa. Las piedras eran usadas de tal manera que encajaban una con otra. Simetría. Los muros incas son perfectamente ensamblados. Las partes de sus construcciones eran iguales a partir de su eje. En planta, la simetría es difícil de apreciar ya que los espacios están superpuestos, aunque suelen converger en un ápice o en algunos casos en una sala principal. Monumentalidad. Por sus grandes proporciones, las piedras que eran muy grandes ayudaban a las construcciones fueran también grandes, por lo que se puede encontrar varios sitios de la ciudad del Cusco con monumentos de piedras bastante grandes. Tenían una adaptación a la topografía y los accidentes geográficos de la zona. Los incas querían demostrar que ellos podían hacer lo que ellos quisieran con la piedra, por lo que hicieron una de sus más grandes obras, la piedra de 12 ángulos. Muchísimas gracias por su atención.